Bueno, la agente fiscal Belinda Bobadilla está en la línea telefónica. Señora fiscal, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Quique, a vos y a toda tu audiencia. Doctora, se abre carpeta de investigación para establecer para tipificar la conducta de la senadora María Eugenia Bajak por si eventualmente haya violado las reglas de prudencia dictadas por respectivos decretos presidenciales en el marco de la pandemia. Y que sí, ayer ordené la apertura de una causa penal atendiendo que yo me encuentro de turno en la zona de sede 1 del Ministerio Público. Y la calificación con la que se ingresa la causa es justamente por la violación de la cuarentena y que está prevista en el artículo 10 de la ley 716, que establece las sanciones contra delitos contra el medio ambiente. Es una investigación inicialmente abierta contra una senadora y contra una diputada a raíz de las publicaciones realizadas más que nada por redes sociales de periodistas y de personas particulares. Entonces, como el Ministerio Público debe dar una respuesta a la sociedad, es que se hace esta investigación preliminar para recabar mayores datos. Ayer a la noche justamente solicité informes a la Dirección de Migraciones y ya obtuve una respuesta a través de WhatsApp de la directora Ángeles Arriola, informándome sobre el ingreso y sobre la salida del país y el ingreso de la senadora y de la diputada. Luego, con las mayores informaciones que fui obteniendo a través de las redes también, que si bien son informaciones informales, me dan pie a realizar las diligencias y poder convertir eso en elementos de convicción en la carpeta fiscal y eventualmente poder tomar una determinación. También de esta forma la investigación estaría abarcando lo que respecta a la delegación que acompañó a la senadora y a la diputada al viaje a Perú. Exacto. Dentro de esa delegación está, por ejemplo, una colega periodista del diario de ese color que cumplió con todos los requisitos de la cuarentena y que con todas las verificaciones del caso se ha reintegrado a su lugar de trabajo, es decir, mismo viaje, mismas personas, distintas conductas. Y claro, entonces en cada caso particular será recabar la información para verificar si efectivamente los mismos se sometieron a la cuarentena luego de haber ingresado al país del viaje proveniente del Perú, que la cuarentena es de 15 días, estamos hablando. Doctora, emitió la senadora Bajak anoche un comunicado a la opinión pública a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, donde su argumento de mejor calidad es que ella sale del país el 13 de marzo y para ella, en su interpretación, la obligación de cuarentena recién está vigente desde el 19 de marzo, por lo tanto ella siente que su salida del país en sí misma no implicó un quebrantamiento de las reglas de cuarentena y que también, considerando su fecha de regreso, observó cuarentena y recién retomó sus actividades 17 días después. Vuelve al país el 16 de marzo y vuelve al Senado el 1 de abril. Así que aquí el punto de partida de la cuarentena definirá en una línea de tiempo cronológica si la señora Bajak violó o no los decretos presidenciales vigentes. Sí, que el 16 de marzo el presidente dictó el decreto número 3456 que declara de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el cumplimiento de medidas sanitarias. Y establece también de que no se afectan la prestación de servicios imprescindibles. Y a su vez autoriza al Ministerio de Salud a disponer un aislamiento preventivo general por razones sanitarias en horario de 20 a 5 de la mañana. Entonces, es un poco hacer memoria. Entonces, primero fue el aislamiento nocturno, por así decirlo, el preventivo general. O sea, vos no podías estar en la vía pública a la noche. Y pues el 20 de marzo a las... A ver. Disculpame, sí. está entrando otra llamada.
Y después, el 20 de marzo, se dicta el decreto 3.478 que amplía el decreto mencionado anteriormente y dispone también este decreto el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional a partir del sábado 21 de marzo al sábado 28 de marzo. Y establecía el tema de los desplazamientos mínimos para aprovisionamiento de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza, y establecía también las excepciones para estos casos, que fue justamente el de ustedes, los periodistas, el de los parlamentarios y eso. Este decreto sale el 20 de marzo con vigencia del 21 de marzo. Entonces, tenemos de que anterior a esto estaba un decreto, si bien vigente, el aislamiento declarado era en horario nocturno. Ahora bien, lo que entonces yo tengo que, lo que va a formar parte de mi investigación es corroborar lo que justamente refiere la senadora y por su parte también la diputada, de que ellas ingresaron al país el 16, la senadora el 15, la diputada, es la información que yo ya tengo de migraciones. Y entonces ver si las mismas sesionaron entre esas fechas y 15 días posteriores en las cámaras respectivas, en las comisiones en las que las mismas integran, y entonces para verificar si es que ellas realizaron el aislamiento preventivo que se ordena. Doctora, anoche la senadora Zulma Gómez estuvo muy activa en sus redes sociales, la señora senadora Gómez, y en uno de sus tweets dice: dado los casos confirmados de COVID-19 en el Senado, nos obliga a someternos a protocolo de aislamiento. La enunciación inicial da pie a interpretar que hay otro caso de COVID-19 confirmado en el Senado, y las versiones, que quiero decirlas en ese carácter de cosa oficiosa, apuntan a que se trataría eventualmente del senador Zacarías Irún por un nexo vinculado al regreso al país de un hijo suyo que vive y estudia en Inglaterra. Entonces, quizás más allá de que su mandato inicial apunta a la senadora y a la diputada que viajaron al Perú con el mismo objetivo, esta comunicación pública de la senadora Zulma Gómez tiende a darle cierto viso de certeza a la idea, a la probabilidad de que haya alguna persona más afectada por COVID-19 en el Senado. Sí, yo no podría llegar a hacer ese tipo de suposiciones que ustedes sí pueden hacer, ¿verdad? Pero en base a diligencias que yo voy a ir desarrollando, veremos qué datos me dan eso. En cuanto al viaje particular, o sea, mi investigación de la carpeta se abrió en relación a la senadora diputada y a la delegación que les acompañó a las mismas al Perú. Entonces, por otra parte, el dato del senador que se está refiriendo justamente ya le correspondería, si es que me surge de estos datos, porque yo hasta ayer a la noche yo no tenía conocimiento de esta situación que usted está refiriendo ahora. Señora agente fiscal, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido y quiero pedirle un favor final. Cuando un entrevistado me dice a mí en el curso de sus devoluciones, como le decía a un colega suyo en otra radio, y es como un puñal que me clavan en el corazón, por favor, si le llaman de otros medios, dígales por favor, como le decía a un colega en otro medio, porque quiero que otros sientan lo que siento yo cuando me ganan en la primicia, porque nosotros los periodistas tenemos permanentemente instalado en nuestras venas el virus de la vanidad periodística. Así que le ruego esa gentileza, doctora. ¿Qué desea que diga? Sí, que diga a su siguiente entrevistado, como decía a otro colega suyo en una entrevista previa que me hicieron en otra radio. Si ganaste de mano hoy en la mañana, pero ayer ya te ganó Gabriela de León. Bueno. Entonces, el matutino sí ganaste. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una referencia entonces. Muchas gracias. Dale, Quique, buen día. Muy amable, la agente fiscal Belinda Bobadilla. Venus Media, siempre con vos.